¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con la tercera parte de fármacos ayudantes en dolor, donde vamos a ver ansiolíticos, miorrelajantes y antipsicóticos. La ansiedad es una situación muy frecuente, más en dolor crónico que en agudo, pero se puede ver en ambas. El paciente va a referir inquietud, intranquilidad, inseguridad, y es muy importante tener en cuenta que la ansiedad funciona como mecanismo amplificador del dolor. Es decir, el paciente va a padecer más su dolor, ¿sí?, si está más ansioso. Y a veces solamente el hecho de tratar la ansiedad disminuye la sensación dolorosa. Los fármacos ansiolíticos suprimen este síntoma, pero no tienen un efecto analgésico intrínseco, pero sí el de disminuir esa amplificación dolorosa. Vamos a tratar las benzodiazepinas como fármaco ansiolítico que tienen una acción agonista GABAérgica. Para lo cual primero vamos a conocer un poquito la sinapsis GABA. Hay tres receptores GABA, los GABA-A, que están en la membrana plasmática postsináptica y se relacionan básicamente con las benzodiazepinas por un canal de cloro, ¿sí?, voltaje independiente. Los GABA-B y los GABA-C son tanto pre como postsinápticos y responden a la permeabilidad al potasio y se activan segundos mensajeros como proteína G. En estos canales, por ejemplo, actúa el baclofeno, ¿sí? Vamos a ver entonces las benzodiazepinas. Las podemos clasificar desde, por ejemplo, su vida media, con vida media ultra corta, como el triazolam o el midazolam, 2 horitas, corta, bromazepam, lorazepam, alprazolam, y prolongada, diazepam y flunitrazepam. Las benzodiazepinas, todas ellas comparten 3 o 4 acciones fundamentales. Todas son hipnóticas, dan sueño. Todas son relajantes musculares y todas son ansiolíticas. Y todas tienen efecto anticonvulsivante también. Pero en cada una de ellas puede predominar un efecto sobre otro. Algunas son más miorrelajantes, otras más ansiolíticas, otras fundamentalmente hipnóticas. Entonces uno las puede clasificar tanto por su vida media como por su acción fundamental. Entonces, dentro de las de acción corta tenemos el midazolam, que es un fármaco predominantemente hipnótico, con poca acción ansiolítica y con poca acción miorrelajante. El alprazolam, el lorazepam, el clonazepam también son predominantemente ansiolíticos. Tienen poca acción hipnótica, ¿sí?, y poca acción miorrelajante. El diazepam es fundamentalmente miorrelajante, con poca acción hipnótica y poca acción ansiolítica. Todos tienen acción anticonvulsivante. De este análisis tenemos que sacar algunas conclusiones. Las benzodiazepinas en general son fármacos con mucha automedicación y sobreuso. No son buenos fármacos para una adecuada calidad de sueño, que es para lo cual lo usa la mayor parte de la población de pacientes. Generan un sueño no REM, que es un sueño de mala calidad, no llegan a la fase profunda de sueño y por lo tanto el paciente duerme, ¿sí?, pero no con calidad, y al día siguiente amanece cansado y con lo que llamamos resaca farmacológica. Entonces, si uno toma alprazolam o clonazepam con intención de dormir, son fármacos fundamentalmente ansiolíticos y no hipnóticos. Entonces, si uno baja el nivel de ansiedad, probablemente duerma, pero con un sueño de mala calidad. Si uno toma un fármaco como midazolam, que sí es ansiolítico, tiene una vida media corta, va a inducir el sueño, pero después el sueño debe ser el propio del paciente. El diazepam no es un fármaco con mucha actividad hipnótica. Hay nuevas benzodiazepinas, como el tenazepam, el oxazepam,
que se metabolizan por conjugación y no pasan por hígado, así que son muy útiles en ancianos. Las benzodiazepinas están indicadas en el trastorno de ansiedad por periodos cortos, ¿sí? Y en algunas otras circunstancias específicas, pero sin lugar a duda hay un sobreuso de estos fármacos. Las reacciones adversas más importantes, somnolencia, ataxia, incoordinación, incapacidad para realizar tareas como conducir vehículos, ¿sí? Tienen baja capacidad de letal. Las intoxicaciones son frecuentes, pero la muerte por intoxicación por benzodiazepinas no. Tienen el antídoto, que es el flumazenil, y ya vamos a ver cómo se usan. Sí, la combinación de benzodiazepinas con otros depresores, como alcohol, opiáceos, antihistamínicos, ¿sí?, aumentan la letalidad y los efectos depresores del sistema nervioso. Dentro de su acción terapéutica, son útiles en la ansiedad generalizada, no sirven para depresión o para esquizofrenia, pero sí para ansiedad. Tienen su acción hipnótica, ¿sí?, como dijimos, y anticonvulsivante, y acción miorrelajante en músculo esquelético como el diazepam. No tienen efecto analgésico intrínseco. La respuesta de cada paciente a las benzodiazepinas es muy individual y está dada por las características del paciente, su edad, su fragilidad, vulnerabilidad, el consumo de alcohol o de otros fármacos y si tiene alguna falla orgánica. Con respecto a su farmacodinámica, ya hablamos algo, son todos agonistas GABAérgicos, por lo que deprimen el sistema nervioso central. Son altamente lipofílicas, por lo que se acumulan en el sistema nervioso y en tejido graso. Por ejemplo, si uno hace infusión de una benzodiazepina, al cabo de 48 horas hay una acumulación en tejido graso donde su vida media se prolonga muchísimo. Se eliminan por vía urinaria y esto va a depender mucho de su vida media y de si hubo o no infusión continua y acumulación en tejido graso. La sobredosis aguda, el paciente va a estar totalmente descoordinado, atáxico, disártrico, y esto le puede llevar entre 12 y 36 horas, ¿sí? Puede tener cambios pupilares como midriasis, pero siempre bilateral, es decir, simétricos y con reacción a la luz, y puede generar hipotermia y el síntoma más temido, que es la depresión respiratoria, náuseas y rabdomiolisis. La complicación más importante que genera morbilidad y mortalidad es la depresión respiratoria con incapacidad de proteger la vida aérea. Pero esto es poco frecuente, salvo, ¿sí?, que sean combinados con otros depresores del sistema nervioso. El uso crónico de benzodiazepinas genera trastornos cognitivos como pérdida de memoria, desorientación, sobre todo en ancianos. Y es por eso que hay que buscar un mejor perfil de fármacos si lo que nuestro paciente desea es dormir. No sería este el mejor fármaco para inducir el sueño. Por ahí la pregabalina genera un sueño con actividad REM y algunos antipsicóticos a dosis bajita también generan sueño con actividad REM, pero las benzodiazepinas generan un sueño de mala calidad. El síndrome de abstinencia es sumamente frecuente. Pacientes que toman en forma crónica benzodiazepinas, en forma indicada o con abuso, la retirada brusca del fármaco genera taquicardia, hipertensión, alucinaciones, agitación, delirio e incluso convulsiones. El flumazenil es el antídoto para la intoxicación aguda con benzodiazepinas. Es una benzodiazepina con acción antagonista. Se usa intravenoso, ¿sí? Su efecto es rápido, se ve a los 30 segundos y su vida media es de aproximadamente 2 horas. Por lo tanto, si decidí hacer flumazenil y la intoxicación es con una benzodiazepina de vida media prolongada o mediana, uno deberá hacer una dosis inicial de flumazenil y posteriormente mantener infusión continua. El flumazenil no acorta la vida media de las benzodiazepinas, antagoniza su efecto.
así que deberá ser mantenida la infusión, ¿sí?, según la vida media de las benzodiazepinas con las que el paciente se intoxicó. Algunos tips importantes sobre el uso de flumazenil. Solo se usa en pacientes en las cuales está confirmada la intoxicación con benzodiazepinas, no con una hipótesis, debe haber confirmación, y la intoxicación es con fármaco único, es decir, benzodiazepina y ningún otro fármaco. Porque si tengo intoxicaciones combinadas, lo cual es muy frecuente, benzodiazepinas, antipsicóticos, barbitúricos, antidepresivos, el flumazenil puede generar convulsiones. Entonces, intoxicación confirmada por benzodiazepinas como fármaco único. Segundo punto, no acortan la vida media de las benzodiazepinas, así que a veces hay que usarlos por 1 o 2 días, y no disminuyen ni las complicaciones ni el tiempo de internación. Entonces, uno debe pensar bien antes de pasar flumazenil. Tiene algunas contraindicaciones. La intoxicación mixta, como ya lo dijimos, si hay varios fármacos, uno no debe usar flumazenil. Pacientes medicados para control de convulsiones, si el paciente es un epiléptico que toma benzodiazepinas, se intoxicó con estas y le pongo el antídoto, el paciente va a hacer convulsiones de difícil control. Por lo tanto, uno debería esperar. Y el último es el paciente con uso crónico de benzodiazepinas. Si el paciente usa crónicamente benzodiazepinas y se intoxicó, el uso de un antagonista va a desencadenar síndrome de abstinencia, que puede ser muy grave. Por otro lado, el flumazenil solo debe ser usado si hay riesgo de letalidad. Es decir, si el paciente tiene riesgo, ¿sí?, de acceder a ventilación mecánica. Entonces, esto debe quedar claro. Si me encuentro ante un paciente intoxicado con benzodiazepinas que ya está bajo ventilación mecánica, el flumazenil no está indicado. Ese paciente, ¿sí?, ya está ventilado, ya tiene la vía aérea protegida, deberé esperar que pase la vida media de la benzodiazepina y posteriormente intentar desvincularlo del respirador. Si el paciente tiene una intoxicación mixta, ¿sí?, no puedo usar flumazenil y el paciente, si es necesario, será sometido a ventilación mecánica y posteriormente extubado. Es decir, el único paciente que recibe flumazenil es intoxicación aguda, solo con benzodiazepinas, que no sea un paciente epiléptico y que no sea un consumidor crónico de benzodiazepinas, con lo cual nos queda muy restringida la posibilidad de uso de este fármaco. Vamos a ver ahora un poco sobre miorrelajantes, también fármacos muy usados en dolor, ¿sí?, y también fármacos de los cuales hay un abuso importante. Hay varios tipos de miorrelajantes, los de acción central y de periférica. Hoy nos vamos a encargar solamente de los de acción central. Los de acción periférica se usan más para ventilación mecánica y en contextos quirúrgicos. Entonces vamos a ver los de acción central. Vamos a empezar con la tizanidina. La mayoría de estos miorrelajantes vienen en combinación con analgésicos. Algunos de ellos vienen en formas farmacéuticas donde se presentan solo el miorrelajante. La tizanidina es un agonista de los receptores alfa-adrenérgicos presinápticos, por lo que reduce la espasticidad. Actúa tanto en las motoneuronas alfa y delta, ¿sí?, generando, ¿sí?, antagonismo alfa-adrenérgico central. Y eso es lo que genera un poco de somnolencia vinculado al uso de estos fármacos. Se absorbe muy bien, se metaboliza en hígado y por supuesto como efecto adverso la somnolencia, el cansancio, la diplopía se puede dar cada 8 horas, solemos usar 2 a 4 miligramos y si bien está descrito 36 miligramos como dosis máxima, no llegamos o no solemos usar esas dosis. Entonces, si uno ve aquí la sinapsis del asta anterior, ¿sí?, puede ver aquí la sinapsis GABAérgica, ¿sí?, tanto GABA A como GABA B, y aquí los diferentes receptores, ¿sí?, el receptor glutaminérgico, ¿sí?, y los receptores
GABAérgico. Aquí están las fibras intrafusales y extrafusales del uso neuromuscular, ¿sí? Entonces, la tizanidina lo que hace es inhibir, ¿sí?, las fibras tanto intra como extrafusales, ¿sí?, inhibiendo la motoneurona alfa. Como ya dijimos, puede aparecer hipotensión por su efecto anti-alfa. No se deben interrumpir en forma brusca porque da efecto rebote y no está indicada en niños. Su indicación está asociada a espasticidad de origen central, es decir, esclerosis múltiples, lesiones cerebrovasculares, lesiones espinales, ¿sí? Entonces, no está tanto indicada en patologías del sistema muscular periférico. Entonces, su indicación fundamental es espasticidad de origen central. Pasamos al baclofeno. Este fármaco deprime la transmisión moni y polisináptica de la médula espinal estimulando los canales GABA-B, los canales que son pre y postsinápticos y que dependen del ingreso de potasio. Es muy usado, ¿sí? Hay que tener en cuenta que su uso por tiempo prolongado genera tolerancia y como efecto adverso más común, sueño, sedación, ataxia, temblor, también puede bajar el umbral para convulsiones. Como muchos de los pacientes a los cuales vamos a poner baclofeno pueden tener daño neurológico, hay que tener esto presente, ¿sí? Entonces, el baclofeno es un antagonista GABA-B, ¿sí?, por lo que genera, ¿sí?, relajación muscular. Entonces, va a actuar fundamentalmente, ¿sí?, en los bloqueos de los canales GABA pre y postsinápticos, con lo cual va a generar relajación muscular. Está indicado también en espasticidad de origen central, lesiones de médula espinal, pos-ACV, mejora también la función de la vejiga en la vejiga neurogénica, tiene algún efecto analgésico intrínseco, siempre por supuesto hablando de dolor por espasticidad, ¿sí? Así que es útil en dolor secundario de espasticidad. Podemos dar entre 5 y 80 y hasta 90 miligramos en 3 tomas diarias y si incluso se puede hacer infusión intratecal, con lo cual aumenta su efectividad y disminuyen los efectos adversos. El pridinol viene casi exclusivamente en combinación con analgésicos antiinflamatorios. Su acción miorrelajante también se debe a la inhibición de las motoneuronas alfa y gamma. Tiene un efecto anticolinérgico por el que puede generar aparte visión borrosa y sequedad bucal, retención urinaria y hipertensión ocular. Solemos darlo cada 8 o cada 12 horas y suele venir asociado a un AINE, ¿sí? Suele actuar sobre las motoneuronas espinales, inhiben la propagación del estímulo y es muy importante su efecto anticolinérgico, como les decía. Así que cuidado con el uso de pridinol y el manejo por ahí de automóviles después, porque no solo da somnolencia, sino da esta visión borrosa. Suele usarse para espasticidad y contracturas, tanto de origen central como periférico. Es decir, tanto en pacientes con ACV, con esclerosis múltiples, como en pacientes con dolor muscular por artrosis o por esfuerzo repetitivo o actividad física. La ciclobenzaprina, les diría que de estos miorrelajantes uno de los más interesantes. La ciclobenzaprina ha adquirido mucho interés en los últimos años, sí tiene un poder analgésico intrínseco y está indicado en algunas patologías musculares dolorosas y tiene bastantes situaciones desde su cinética que tenemos que tener en cuenta. Actúa sobre las motoneuronas alfa y gamma del sistema motor, es decir, actúa en el sistema reticular activador ascendente, disminuyendo el tono motor. Entonces, desde ya, actúa diferente al resto
de los miorrelajantes. En su estructura química tiene alguna similitud con la amitriptilina. Entonces, algunos le confieren algo de efecto recaptador de noradrenalina, ¿sí? ¿Qué es importante desde su cinética? Tiene una vida media larga, 12 horas, incluso superior a 12 horas. Pero la concentración pico después de tomar el fármaco se logra entre las 7 y 8 horas y tiene una absorción errática e impredecible. Por lo tanto, ¿sí? Uno lo que debería informar a su paciente es, por ejemplo, decirle, consuma el fármaco a las 6 de la tarde, ¿sí? Con idea que esté haciendo efecto a las 20 o 22 horas, ¿sí? Y el paciente debe titular si logra el efecto en ese momento, si el efecto es más precoz o más tardío. Así la segunda toma decide el paciente tomarlo antes o luego del horario previsto, porque el efecto suele variar mucho de paciente a paciente. En algunos pacientes el efecto inicia a las 6 horas, en otros pacientes el efecto inicia a las 12 horas, entonces hay que tener esto en cuenta e informar al paciente. Reduce la actividad motora, ¿sí? Influyendo sobre las motoneuronas gamma y alfa. Como les decía, hay varios estudios donde dice que se parece a un antidepresivo tricíclico como la amitriptilina y tendría alguna actividad noradrenérgica por la que tiene ese efecto analgésico intrínseco. Entonces, es muy útil para enfermedades dolorosas musculares crónicas, ¿sí? Como por ejemplo la fibromialgia. Hay algunos estudios sobre el ciclobenzaprina y fibromialgia. Siempre su utilización por periodos cortos. No está recomendado su uso más allá de 15 a 30 días. Las indicaciones, patologías dolorosas agudas del sistema musculoesquelético, sobre todo periférico, ¿sí? Hasta 3 semanas. Fibromialgia por periodos cortos en situación de crisis de fibromialgia y como efecto adverso en general se tolera bien, puede dar algo de mareo y sequedad bucal, pero recuerden que su absorción y su pico plasmático es difícil de predecir, así que esto hay que consensuar bien con el paciente porque puede dar mucho sueño, ¿sí? Y hay que titular bien cuál es el mejor horario para consumir el fármaco. La clorzoxazona también viene en combinación con analgésicos antiinflamatorios, inhibe los reflejos del asta anterior de las motoneuronas alfa y gamma, tiene propiedades sedativas, no tiene propiedad analgésica intrínseca, ¿sí? Se usa para tratamientos de lesiones musculares periféricas, traumáticas vinculadas a deportes o ligamentarias. Es muy bien tolerada, como situación peculiar puede generar decoloración de la orina por un metabolito fenólico que genera. Esto no tiene mayor trascendencia más que avisarle al paciente y que no se asuste si esto sucede. Y puede dar náuseas, vómitos, diarrea, mareo y somnolencia como la mayoría de la familia de estos fármacos. Entonces les diría que quizás la ciclobenzaprina, en términos de dolor, y el baclofeno son los dos miorrelajantes que tienen evidencia para usar en enfermedad dolorosa central o periférica según corresponda. Tizanidina, clorzoxazona y pridinol tienen menor evidencia para usar en estas enfermedades. Vamos a ver ahora un poco sobre antipsicóticos y dolor. Sobre todo vamos a ver clasificación de los antipsicóticos, su utilización clínica y sus efectos adversos, que es quizás donde más nos vamos a detener. Los antipsicóticos tienen un mecanismo de acción común que es el efecto antidopaminérgico. Bloquean los receptores dopaminérgicos. Hay algunas diferencias entre ellos porque algunos de ellos pueden tener efectos serotoninérgicos e histaminérgicos y eso los diferencia un poco en su mecanismo de acción y en su clasificación. Pero todos son antidopaminérgicos. Aquí tenemos
una célula con todos los receptores. Tenemos, por ejemplo, los receptores muscarínicos, los receptores histamínicos, los alfa 1 y alfa 2, los receptores dopaminérgicos, donde el predomina es el D2, y los receptores serotoninérgicos, ¿sí? Donde el receptor serotoninérgico tipo 2A es el que predomina, ¿sí? Entonces, según las características de nuestro antipsicótico, suelen tener importante efecto antidopaminérgico todos, absolutamente todos, ¿sí? Pero van a tener unas características diferentes según, aparte, se le sume efecto anti-alfa, antihistamínico o antimuscarínico. Y otros pueden tener también efecto antiserotoninérgico. Entonces, esto nos va a permitir clasificar los diferentes antipsicóticos. Según en qué lugar anatómico del encéfalo actúen a nivel antidopaminérgico, voy a tener diferentes efectos adversos o efectos farmacológicos. Si actúan en la vía nigroestriada, está a cargo de la justeza de los movimientos. Entonces, pacientes con alteración de la vía nigroestriada pueden tener efectos extrapiramidales y se usa para tratamientos, por ejemplo, de la enfermedad Huntington. En la vía mesolímbica tiene efecto amotivacional y aplanamiento afectivo, donde se usa como antipsicótico. Entonces, los pacientes con alucinaciones, con desorganización del pensamiento, ¿sí? En la vía mesolímbica, la actividad antidopaminérgica genera disminución de los síntomas. Los pacientes psicóticos tienen lo que llamamos síntomas positivos y síntomas negativos. Dentro de los síntomas positivos es a veces la hiperactividad motora y las alucinaciones, y dentro de los síntomas negativos es la falta de iniciativa. Entonces, en la vía mesolímbica, ¿sí?, van a tener este efecto, ¿sí?, de aplacar los síntomas positivos y tranquilizar al paciente. Muchas veces en dolor los pacientes tienen esta hiperactividad motora, ¿sí?, y donde los antipsicóticos podrían tener algún efecto. Hay pocos antipsicóticos con actividad analgésica intrínseca. En la vía mesocortical, ¿sí?, pueden generar disminución de la iniciativa, también tiene efecto se usan en antipsicóticos. En la tuberoinfundibular pueden generar hiperprolactinemia. Recuerden que la dopamina inhibe la producción de prolactina, y si yo inhibo el efecto dopaminérgico puedo tener hiperprolactinemia. Y también son potentes antieméticos porque actúan en la zona gatillo quimioreceptor, ¿sí? Entonces muchas veces también los podemos usar como antieméticos. Entonces aquí tenemos las vías antidescriptas, ¿no? La vía, ¿sí?, dopaminérgica nigroestriada, que la van a ver en color negro, y que se encargaba de la justeza de los movimientos y que pueden dar temblor y síndrome neuroléptico, parkinsonismo, y se usa para el tratamiento del Huntington. En la vía tuberoinfundibular, que la van a ver en azul, donde básicamente pueden generar hiperprolactinemia. En la vía mesocortical y mesolímbica, ¿sí?, en verde y en rojo, donde van a generar trastornos o alteración del ánimo y de la motivación, ¿sí?, según sus diferentes efectos. Entonces, estos son más o menos la forma en la que funcionan y los lugares anatómicos donde funcionan los antipsicóticos. La clasificación, sí, es en base a dos formas, los que llamamos típicos y atípicos. Los antipsicóticos típicos tienen fundamental acción antidopaminérgica y nada más, y suele asociarse mucho a la aparición de síntomas extrapiramidales e hiperprolactinemia. Los antipsicóticos atípicos son más nuevos. Aparte de bloquear los receptores dopaminérgicos, pueden tener actividad antiserotoninérgica, anti-alfa, anti-H, da menos extrapiramidalismo y menos hiperprolactinemia que los previos. Entonces, lo que hace que un antipsicótico sea atípico es fundamentalmente su acción antiserotoninérgica, ¿sí? Siempre todo antipsicótico tiene efecto antidopaminérgico. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, muchos de ellos muy conocidos y muy usados. Dentro de los típicos, los que son puramente dopaminérgicos,
mucho temblor, ¿sí? Mucho síndrome neuroléptico, haloperidol, clorpromacina, levomepromacina, ¿sí? Droperidol, bueno, muchísimos. Y de los atípicos, ¿sí? Antidopaminérgicos y antiserotoninérgicos, anti-H, anti-alfa, ¿sí? Sulpirida, clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, ¿sí? Me pareció muy interesante hacer una comparación sobre equipotencias. Es decir, si tomamos como ejemplo el haloperidol, podemos decir que el haloperidol tiene una potencia de 2, es decir, con 2 miligramos de haloperidol consigo efecto, ¿sí? El equivalente de clorpromacina y levomepromacina son 100 miligramos. O sea que el haloperidol es mucho más potente que la clor y la levomepromacina, ya que con menos dosis consigo el mismo efecto, ¿sí? El broperidol, igual que el haloperidol, ¿sí? La clotiapina, 160 miligramos, mucho menos potente. Esto me pareció muy interesante. A ver, estos son los receptores que puede bloquear un antipsicótico. Y vamos a tomar algunos ejemplos. El haloperidol tiene poco efecto antihistamínico, por lo tanto no es sedativo. Mucho efecto antidopaminérgico. Es sumamente antiimpulsivo. Evita ese reflejo de huida, evita los síntomas psicomotores y la excitación del paciente, ¿sí? Pero no los duerme. Esto también da muchos síntomas neurolépticos, mucho temblor, mucha acaticia. Puede dar hiperprolactinemia, muy poco efecto alfa, por lo que no genera sedación y no genera hipotensión, y muy poco efecto serotoninérgico y antimuscarínico. Pero si uno toma la clorpromacina o levomepromacina, tiene muchísimo efecto antihistamínico, son antipsicóticos sedativos y aparte antidopaminérgico. También son antiimpulsivos y disminuyen los síntomas motores, pero este paciente se va a dormir. Mucha hiperprolactinemia y mucho efecto anti-alfa, que ayuda al efecto sedativo y también genera hipotensión arterial, ¿sí? Entonces, son muy diferentes el prototipo de paciente en el que voy a usar haloperidol y en el que voy a usar clorpromacina o levomepromacina, siendo uno muy sedativo y el otro no. Si pasamos a los antipsicóticos atípicos, podemos ver, por ejemplo, la risperidona. Poco efecto H, o sea, no da mucho sueño, no tanto efecto dopaminérgico, no tanto hiperprolactinemia, ¿sí? Un poquito de alfa y un poquito de antiserotoninérgico. O sea que digamos que es un fármaco muy predecible. En lo que me quiero detener es en la quetiapina, porque la quetiapina funciona diferente a diferentes dosis. A dosis pequeñas, 25 miligramos, ¿sí? Predomina el efecto antihistamínico y casi no obtengo efecto dopaminérgico, ¿sí? Entonces, si yo doy 25 miligramos de quetiapina, probablemente esto sí se sirva para que el paciente duerma adecuadamente, pero no mucho más. Y es un muy buen hipnótico en este aspecto, con una muy buena calidad de sueño. Pero a medida que voy aumentando la dosis y llego cerca de los 100 miligramos, ¿sí? El efecto antihistamínico no crece, pero sí adquiero efecto antiserotoninérgico. Entonces adquiere como una actividad antidepresiva, ansiolítica, moduladora del ánimo. Entonces entre 100 miligramos y 200 miligramos, lo interesante de este fármaco es que el paciente no va a tener más sueño, pero sí va a tener o va a adquirir actividad ansiolítica y actividad antidepresiva, ¿sí? Y si sigo aumentando las dosis y llego a los 400, 600 miligramos, ya adquiero mucho efecto antidopaminérgico, donde el fármaco va a adquirir efectos antipsicóticos, ¿sí? Entonces uno deberá ver bien en qué circunstancias o para qué quiere usar el fármaco y en base de eso titular las dosis. Explico esto porque a veces es difícil de entender por qué un paciente con quetiapina 25 miligramos se duerme muchísimo y un paciente con quetiapina 200 miligramos no tiene tanto sueño o tiene el mismo sueño que el que toma 25 miligramos, ¿sí? Entonces se debe a estas características de cómo interactúas con sus receptores.
Hay varios estudios sobre el uso de antipsicóticos. El CATIE compara la efectividad de diferentes antipsicóticos en pacientes con esquizofrenia a 18 meses, compara olanzapina, quetiapina, risperidona y diferentes antipsicóticos, y lo que ven es que en realidad todos tienen más o menos la misma eficacia, quizás la olanzapina un poco mejor, ¿sí? Pero no hay diferencia en los antipsicóticos de segunda generación, en los antipsicóticos atípicos. Siempre la diferencia está dada por la aparición de efectos adversos. La clozapina, en otros estudios, ha sido el fármaco de mayor eficacia en el tratamiento de la esquizofrenia refractaria, pero tiene muchos efectos adversos. Tienen muchísimas interacciones farmacológicas los antipsicóticos, son sedantes, tienen efecto anticolinérgico, se metabolizan en el P450 y pueden interactuar, son todos potencialmente epileptógenos y pueden interactuar con otros antiepilépticos, así que hay que tener cuidado en pacientes con antecedentes de convulsiones. Inhiben el metabolismo de la fluoxetina, el ketoconazol y los macrólidos, así que si tengo un paciente tomando antibióticos o con otro antidepresivo, hay que ver bien sus interacciones con estos fármacos. Sobre los efectos adversos sobre el sistema nervioso central, hay efectos de aparición temprana y efectos de aparición tardía. Vamos a ver algunos ejemplos de algunos de ellos. Las distonías agudas. La distonía es una alteración de lo que llamamos ley de inervación recíproca. La ley de inervación recíproca implica que cuando un músculo agonista se contrae, el antagonista se relaja y eso permite un movimiento adecuado. En la distonía se contraen muchos músculos agonistas y antagonistas al mismo tiempo y generan un movimiento que no tiene un fin dado. Esto suele aparecer entre el inicio y los 7 días de haber comenzado con el antipsicótico, se debe a bloqueo dopaminérgico en la vía nigroestriada y da contracciones musculares sostenidas en cara, boca, tortícolis o pistótonos en los miembros. Esto se trata o bajando la dosis o ¿sí? con anticolinérgicos como piperideno o con benzodiazepinas. ¿Sí? Entonces el paciente puede tener posiciones viciosas como tortícolis, posiciones viciosas del brazo, ¿sí? o ¿sí? crisis ¿sí? Distónicas agudas en boca y párpados. ¿Sí? Esta es una distonía congénita mucho más grave. Puede dar parkinsonismo, ¿sí? hasta los 30 días de haber iniciado, se debe a los bloqueos de los receptores dopaminérgicos también en la vía nigroestriada, y da el síndrome acinetorrígido del Parkinson, ¿no? con rigidez, bradicinesia y temblor en cuenta de monedas. Es más común en mujeres este efecto adverso y en la quinta década de la vida. Y el paciente va a tener el temblor típico del Parkinson y esa marcha festineante. También se puede usar viperideno o bajar la dosis, eventualmente rotar el fármaco por otro antipsicótico. La acaticia también es un efecto adverso de inicio entre las primeras horas y 30 días. No está claro por qué se produce, pero sería un desequilibrio entre dopamina, noradrenalina, acetilcolina y GABA. Y es un cuadro clínico bastante dramático porque se debe a inquietud motora e inquietud psicomotriz. El paciente está nervioso, inquieto y no puede parar de moverse. Un tipo de acaticia es el síndrome de los pies inquietos, que puede despertar al paciente de noche y ponerlo incómodo, pero recuerden que la acaticia, aparte de esta intranquilidad motora, ¿sí? tiene esta intranquilidad sensorial y sensitiva. El paciente no puede estar quieto y está muy, muy angustiado. ¿Sí? Entonces la acaticia es realmente muy incómoda. Entonces la van a ver como pies inquietos, ¿sí? o la van a ver con todo un síndrome de intranquilidad motora y psíquica. ¿Sí? Entonces es realmente un cuadro bastante dramático, no grave, ¿sí? que nos obliga o a bajar la dosis o a retirar el fármaco. El síndrome neuroléptico maligno es la complicación más temida de los antipsicóticos, a pesar de que es poco frecuente. ¿Sí? Se debe a una hiperactividad dopaminérgica,
¿sí? Los pacientes tienen que ser internados y tiene una morbimortalidad e incluso secuelas bastante importantes. Dentro de la fisiopatología, este síndrome es por bloqueo de los receptores dopaminérgicos en el hipotálamo, por lo que va a tener hipertermia, trastornos autonómicos, temblores, alteración mental, clonus, hipertermia, lesión muscular con rhabdomiolisis y falla renal. Entonces, el paciente va a tener rigidez, temblor, todo esto por descenso de la dopamina, hipertermia, taquipnea, ¿sí? Labilidad, palidez, delirio, estupor y coma. Esto genera rhabdomiolisis con aumento de CPK y puede generar falla renal. Es un síndrome muy grave, poco frecuente de ver, pero muy grave. Los factores de riesgo para padecer neuroléptico, sexo masculino, más de 40 años, tener antecedentes de epilepsia, ¿sí? Episodios previos de neurolépticos, ¿sí? Deshidratación, malnutrición, pero bueno, la verdad es que lo vemos poco, ¿sí? Pero cuando lo vemos es realmente un síndrome muy complejo. Los antipsicóticos de alta potencia son los que más chances tienen de dar neurolépticos y se ha descrito con más frecuencia con el haloperidol. El tratamiento, retirar el antipsicótico, benzodiazepinas, ¿sí? Hidratación para evitar la rhabdomiolisis y la falla renal, y se puede dar antiparkinsonianos. Vamos a los síntomas neurológicos tardíos. Puede haber disquinesias también por bloqueo de la vía dopaminérgica nigroestrial y son movimientos anormales fundamentalmente orofaciales y en tronco, ¿sí? Es bastante común de ver, ¿sí? Suelen mejorar un poquito con el cambio de antipsicótico. Puede haber temblor perioral, puede haber sedación por su efecto antihistamínico y anti-alfa. Los más sedativos, la clorpromacina, levomepromacina y promotacina, dentro de los típicos, y dentro de los atípicos, la olanzapina, quetiapina y risperidona, con las salvedades, ¿sí? Que ya comentamos. Sobre todo son potencialmente epileptógenos, pueden disminuir el umbral convulsivo, pero la clozapina puede inducir convulsiones incluso en pacientes sin predisposición o sin lesión del sistema nervioso central. Entonces, a pesar de que todos son potencialmente proconvulsivantes, la clozapina es el más problemático en este aspecto. La clozapina es la que más produce convulsiones y cambios en el electroencefalograma. La risperidona le sigue en términos de frecuencia, y si tengo un paciente epiléptico, quizás ¿sí? Risperidona, olanzapina y quetiapina son los tres más seguros para usar en este paciente. La quetiapina es el más seguro de todos. Tienen efectos adversos cardiovasculares, pueden generar hipotensión ortostática, sobre todo aquellos que tienen efecto anti-alfa 1, pueden generar arritmias con alteración del intervalo QT. Dan hiperprolactinemia, sobre todo los típicos, ¿sí? El haloperidol, sobre todo, aumento de peso, aquellos que tienen bloqueo histaminérgico y serotoninérgico, como la olanzapina y la quetiapina, y pueden dar síndrome metabólico. Agranulocitosis es una reacción hidrocicática, más con la clorpromacina y la clozapina, pero rara de ver. Sequedad de boca, trastornos hepáticos, retención urinaria, disfunción sexual, visión borrosa, diplopía, urticaria, fotosensibilidad son otros efectos adversos menos frecuentes. Fundamentalmente la olanzapina y la quetiapina es la que tiene más estudios en fibromialgia, y se ha visto que podrían tener un efecto beneficioso en pacientes con dolor crónico, ¿sí? Con el fenotipo de dolor tipo fibromialgia. Más allá de que el paciente con agitación motora o con trastornos de ansiedad, estos fármacos pueden disminuir el efecto amplificador del dolor, ¿sí? Tienen algún efecto analgésico intrínseco, la olanzapina y la quetiapina, muy útil hoy en fibromialgia. Siempre, para usar estos fármacos, hay que ver adecuadamente las interacciones con los otros fármacos que toma el paciente y eventualmente pedir colaboración a un psiquiatra. La
Cariprazina es un nuevo antipsicótico antagonista parcial dopaminérgico de 2 y de 3 que se usa a corto plazo en pacientes con esquizofrenia con buenos beneficios sobre los síntomas positivos y negativos, es decir, sobre los maníacos y la apatía. Así que es una opción terapéutica para pacientes con factores de riesgo cardiovascular, síndrome metabólico, porque no genera hiperorexia, no genera dislipemia, no genera, ¿sí? Solo como para tenerlo en cuenta. ¿Qué podemos decir de los antipsicóticos como conclusión? Bueno, las clasificaciones entre típicos y atípicos nos sirven para diferenciar su perfil terapéutico. Los atípicos, ¿sí?, a diferencia de los típicos, tienen menor posibilidad de síndromes extrapiramidales, menor hiperprolactinemia y menor también control de los síntomas negativos de la esquizofrenia. Los efectos secundarios extrapiramidales son los más frecuentes y los que limitan el tratamiento, temblor, acaticia y demás. Los antipsicóticos atípicos hoy son los más usados y han reemplazado a los convencionales porque tienen menos efectos adversos. Y los típicos tienen demasiados efectos adversos, sobre todo síndromes extrapiramidales, ¿sí? Las reacciones adversas más comunes de los atípicos, hiperglucemia y aumento de peso, que hacen que los pacientes dejen el tratamiento. Sí puede haber aumento de mortalidad de efectos cardiovasculares, ¿sí?, con uso de antipsicóticos en comparación con placebo, ¿sí? Y solo la quetiapina, la olanzapina y la risperidona tienen evidencia para el uso de dolor crónico en los pacientes, como les decía, con enfermedades tipo fibromialgia. Después de haber hablado mucho sobre adyuvantes, algunas conclusiones básicas para terminar. La clave para la estrategia terapéutica de los dolores, fundamentalmente hablando de dolor neuropático, es interpretar adecuadamente los signos y síntomas y en base a eso establecer el mecanismo fisiopatológico y con estos dos elementos plantear el tratamiento. Entonces la clave para que los pacientes con dolor neuropático crónico realmente mejoren es que el tratamiento esté dirigido específicamente a los signos y síntomas con un sentido de los mecanismos fisiopatológicos. La gran mayoría de estos pacientes van a tener mecanismos superpuestos y mezclados, por lo que la polifarmacia es muy frecuente. Es a lo que por ahí llamamos tratamiento racional y balanceado. Pequeñas dosis para evitar efectos adversos de múltiples fármacos, obteniendo mejores resultados y menos abandono de tratamiento. Entonces, ¿cómo relacionar los síntomas y los mecanismos fisiopatológicos que venimos estudiando? Vamos a ver. Si tengo un dolor quemante continuo en cualquier lugar del cuerpo, debo pensar en pérdida de los controles inhibitorios. Estos pacientes que ya no tienen serotonina, que ya no tienen noradrenalina, que aparte no duermen, que tienen todo el síndrome de edad, dolor, ansiedad, depresión, insomnio. O puedo pensar en sensibilización periférica, ¿sí?, estos nociceptores que como vía antidrómica sensibilizaban nociceptores aledaños, o descargas ectópicas de fibra C. Entonces deberé ver cuál de estos predomina y elegiré antidepresivos, elegiré un tratamiento local o elegiré bloqueante de los canales de sodio. Si tengo dolor fulgurante, lancinante, como pinchazos, como descargas eléctricas, posiblemente esto sea alteración de los canales de sodio, descargas ectópicas de fibra C. Entonces aquí los bloqueantes de los canales de sodio, carbamazepina a la cabeza, oxcarba, lamotrigina, topiramato, lidocaína, podrían ser opciones terapéuticas según las características del paciente. Si tengo parestesias o disestesias, esa sensación de hormigueo, a veces muy molesta, probablemente también se trate de descargas ectópicas y también pensaré en algún tipo de bloqueante de los canales de sodio. Si tengo hiperalgesia, ¿sí?, la diferencia entre hiperalgesia y alodinia ya la establecimos. La hiperalgesia
Es una respuesta exagerada a un estímulo que sí es nociceptivo. El tema es que la respuesta es exagerada. La alodinia es cuando un estímulo que no debe ser nociceptivo, como un estímulo táctil, genera dolor. La hiperalgesia suele deberse a sensibilización periférica, por eso a veces los medicamentos tópicos de opioides pueden funcionar, eventualmente los pentines. La alodinia es un problema terapéutico. La alodinia puede obedecer a múltiples mecanismos o a varios juntos. Reorganización de las fibras A beta, sensibilización central o periférica, ¿sí? Así que aquí podría pensar en pentines, bloqueantes de los canales de sodio, en antidepresivos, y muchas veces hace que combinemos tratamientos. Entonces, como conclusiones finales de todo lo que es adyuvantes, siempre primero identificar el dolor y relacionar con un mecanismo fisiopatológico y encauzar el tratamiento en base a este pilar de pensamiento. Conocer bien las morbilidades del paciente, tiene falla renal, hipertenso, glaucoma, y esto me va a permitir, ¿sí?, ver si el esquema que tengo en mente o propuesto es adecuado para el paciente. Explicarle al paciente cuál es el plan terapéutico y que el objetivo sea realista, sea posible. Iniciar el tratamiento, que habitualmente se hace con antidepresivos tricíclicos como minotriptilina, o duales como venlafaxina, duloxetina, eventualmente bloqueante de los canales de calcio como pentines, ¿sí?, y eventualmente también bloqueante de los canales de sodio. Todo esto va a estar determinado por los mecanismos fisiopatológicos que determine en base a los síntomas. Nunca olvidarse de las técnicas complementarias, siempre suman: fisioterapia, kinesioterapia, acupuntura, ¿sí?, terapia psicológica. Reevaluar el dolor y calidad de vida. Si el alivio llega al 30-40% y no hay efectos adversos, o los efectos adversos son tolerables, vamos por buen camino. No pretendemos dolor cero al principio, pero si el alivio es menor del 30% o hay efectos adversos, habrá que o modificar el fármaco o aumentar las dosis si esto es posible. Siempre terapia no farmacológica, como dijimos, terapias alternativas, siempre suman. Y el uso de benzodiazepinas, antipsicóticos, la idea es que se restrinja a personal con experiencia, que lo prescriba con responsabilidad y evitar el abuso de cualquier tipo de fármaco. De los que más se abusa son las benzodiazepinas, los miorrelajantes y los AINES. Entonces, evitar abuso de todos estos. Muchas gracias.